Bueno, esta tarde estamos con Lola. Lola es terapeuta, es técnico especialista en conducta aditiva modelo Minnesota, es terapeuta transpersonal en adicciones, tiene un máster en acompañamiento transpersonal y además también tiene un máster en intervención estratégica. Ocupa sus funciones dentro del grupo sanitario Reinservida. Gracias por atendernos, Lola. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Quería preguntarte, como primero, un poco para romper el hielo y poder comenzar la conversación, quería preguntarte sobre el modelo Minnesota, un modelo que es desconocido realmente por la sociedad. ¿Cómo se trata a los adictos desde la perspectiva de este modelo? El modelo Minnesota, bueno, es un modelo integral que lo que hace es que trabaja con las distintas facetas de la personalidad, empezando por la física, la mental, la emocional y la espiritual. Bueno, así a grandes rasgos puedo comentar, si hablamos de la parte física, hablamos de sobre todo esa parte más rutinaria en la cual la persona necesita ir adquiriendo unos hábitos saludables, desde una buena alimentación, ejercicio físico, una rutina para mantener el orden. Es muy importante también el tema de la meditación, ¿no? Como forma también de bajar un poco lo que es los pensamientos esos intrusivos en los que normalmente con los que normalmente el adicto convive. Y luego también la parte del descanso, ¿no? Entonces, todo eso enfocado en la parte física mejora bastante el proceso de recuperación del adicto. Luego, si nos vamos a la parte mental, también estamos hablando de esa distorsión cognitiva que, bueno, que por medio del consumo ha generado un deterioro importante en el cual necesita ser trabajado desde distorsión, tanto distorsionar la realidad del entorno como también una distorsión muy grande de su propia persona, de su propio autoconcepto y la percepción que tiene de la vida. Y luego, si hablamos de las emociones, de la parte emocional, que también es bastante importante en este enfoque integral, como digo, estamos hablando de una buena gestión emocional, la cual el adicto, pues bueno, requiere de una reeducación de esas emociones, de un aprendizaje, de una autogestión, de poder ir trabajando en la autorregulación, que el consumo provoca que haya muchos cambios en su estado de ánimo y bueno, y también ese control del impulso, ¿no? Porque también en el adicto, digamos que se desarrolla un impulso pues, en el que no le permite realmente poder identificar cómo se siente, ¿eh? Hay una pérdida de control de fondo y todo esto es muy importante en este modelo. Y ya por último, abarcamos con la parte espiritual, que no hablamos de ninguna religión, estamos hablando de un enfoque pues bueno, mucho más holístico, humano, si se puede decir, que lo que abarca sobre todo es esa pérdida de valores muy importante en la sociedad hoy en día, porque bueno, el mismo consumo provoca que la parte espiritual, bueno, esa desconexión con uno mismo vaya provocando eso, que la persona vaya teniendo esa pérdida de valores, esa falta de dignidad y por supuesto el malestar se hace muy profundo en ese área. ¿Nos quieres decir, Lola, que el modelo Minnesota engloba la adicción como una enfermedad? ¿Nos podrías explicar un poco el concepto de enfermedad en la adicción? Ujú. Sí, para mí, bueno, considero que una de las cosas más importantes, de los dos objetivos más importantes en el modelo Minnesota a largo plazo, es poder, digamos que mejorar la calidad de vida del adicto y mantener la abstinencia completa de todo tipo de drogas a lo largo del tiempo, ¿no? Esos son los dos objetivos a largo plazo. A corto plazo, pues sobre todo poder trabajar la conciencia de enfermedad como bueno, como poder identificar, ¿no? esa conciencia de enfermedad para ir adquiriendo unas herramientas muy necesarias para la vida luego de la persona y luego también poder identificar las consecuencias que están asociadas a su consumo de drogas. Digamos que esos son los dos objetivos a corto plazo. Y luego, y si hablamos de conceptos de enfermedad, pues bueno, estamos hablando, aquí me podría extender mucho, voy a intentar ser breve. Hablamos de conceptos de enfermedad cuando hablamos bueno, que es una enfermedad crónica, progresiva y mortal, ¿no? Que afecta pues bueno, muchas áreas de la vida del adicto, hasta el punto de una ingobernabilidad de su vida, de una, como he dicho antes, una pérdida de control constante que no le permite tener calidad de vida y todo esto como concepto de enfermedad engloba pues nosotros solemos
dar, bueno, sobre todo a los familiares intentamos también transmitirle para que haya un conocimiento, porque creo que se desconoce mucho que esto es una enfermedad y bueno, que es biopsicosocial. Es importante entender esta parte. Muchas veces se piensa bueno, de que el adicto tiene un problema bueno, de moral o que igual tiene un vicio, ¿no? Y realmente no es así. Ya está demostrado que es una enfermedad abarcando pues tanto la parte biológica, ya está demostrado, repito, que hay un gen, un gen, ¿no? Supuestamente bueno, llamado el gen X, que lo que hace es que vuelve a la persona muy vulnerable desde el nacimiento y luego la personalidad se va formando en base a esa vulnerabilidad, la cual pues tiene unas características diferentes a otra persona que no tiene esa personalidad adictiva ya desde la infancia. Esto se va desarrollando y bueno, hay patrones muy dependientes, digamos que la persona desde bastante niña tiende como digo, a no tener capacidad de controlar su impulso, a tener una demanda excesiva de atención de parte de la familia. Son niños bueno, con mucha hiperactividad, con a veces déficit de atención, digamos que tienen un trato especial que a veces cuando la familia no se da cuenta, ¿no? De esa vulnerabilidad a veces pasa desapercibido y desde ahí la personalidad empieza a desconectarse mucho de su entorno bueno, y todo eso sumado, como he dicho, biopsicosocial, ¿no? Todo eso sumado al contexto social que luego lo que provoca es que aún la persona se mantenga mucho más aislada y necesite mucho más pertenecer y es cuando la enfermedad digamos que se va desarrollando por esa falta de pertenencia, por esa sensación de soledad, bueno, simplemente por una necesidad que va más allá de la que podemos percibir hoy en día de manera muy superficial, ¿no? Es una desconexión como de su propio ser, de su propia, de esa propia confianza en sí mismo. Y ese contexto va influyendo en esa personalidad hasta que llega un momento en el que, bueno, se empieza como a haber pérdida, ¿no? Hay una pérdida de sí mismo y desde ahí creo yo que es cuando se va desarrollando la enfermedad. Importante, pues que haya esa conciencia de que es muy necesario de la ayuda hoy en día para la adicción, que tiene recuperación. El mensaje para mí es de esperanza, ¿no? Porque tiene recuperación y bueno, nosotros de eso nos encargamos, de poder ayudar a este tipo de personas. ¿Nos quieres decir, Lola, que el adicto ni nace ni se hace, que existe una predisposición genética a desarrollar la adicción? Eso es, eso es. Hay una predisposición genética que se va desarrollando la adicción y luego, por supuesto, yo creo bueno, que es fundamental hoy en día también el contexto en el que nos vivimos, en el que vivimos, ¿no? Hay, pues bueno, una forma muy superficial de interactuar los unos con los otros, las relaciones interpersonales no terminan de estar enfocadas en los valores y muchas veces desde ahí, desde esa predisposición, es cuando la enfermedad y con ese contexto se va desarrollando. Vale, Lola, deberíamos de mezclar en una coctelera una predisposición genética, un componente mental, psicológico Ujú, y un componente ambiental. eso es. Sin esos tres componentes no tendríamos al adicto. Ujú. Serían necesarios los tres, que coexistieran los tres. Yo considero de que sí, porque ahí es donde, o sea, la enfermedad está latente en el adicto, pero no se desarrolla hasta que realmente pues, la persona no tiene acceso a poder consumir. Por eso sí que creo que finalmente tienen que estar los tres componentes para que se desarrolle, independientemente de la predisposición de cada uno. Vale, nos has hablado también de abstinencia completa. Entiendo abstinencia completa desarrollada en el tiempo. Un adicto no puede consumir drogas nunca más porque si lo hace perderá el control. Aquí existe un poco de confusión en la sociedad, confusión en el sentido de pues el alcohol es distinto. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre esto? Ujú. Claro, cuando hablamos de adicción hablamos de todo tipo bueno, de sustancias, ¿no? El alcohol también forma parte de una droga y también no solo son las sustancias, también está la parte conductual, ¿eh? Hay conductas que llevan a la personalidad a perder el control y eso entra dentro de la adicción.
Por eso hablar de concepto de enfermedad no es solo hablar de sustancias, también es hablar de conductas que pueda llevar a la persona a una pérdida de control. Al haber esa predisposición en el adicto a la obsesión y la compulsión, pues cualquier conducta, cualquier sustancia que pueda alterar a nivel químico pues esa capacidad de poder parar, ¿no? Entra en esa obsesión, esa compulsión, cualquier tipo de sustancia, repito, y cualquier conducta también, que sea para la persona algo adictivo, ¿no? Porque entra en un proceso en el que no puede parar. Por eso abarca mucho más que el consumo de droga y el alcohol entra dentro de ese problema, por supuesto. ¿Por qué recaen los adictos, Lola? Bueno, la recaída forma parte del proceso, ¿no? Como se suele decir mucho, forma parte del proceso porque adquirir conciencia de enfermedad, bueno, como bien estamos hablando, es un proceso. Entonces, poder aceptar y reconocer que hay un problema más allá del consumo de droga requiere, pues, de tiempo, de mucha implicación, de mucho compromiso, de mucho apoyo, ¿no? Considero que una persona adicta, pues bueno, digamos que es muy vulnerable, muy sensible a la hora de emocionalmente hablando. Entonces, ese apoyo es súper necesario y la implicación de la persona también. ¿Por qué la recaída a veces forma parte del proceso? Por esto que digo, porque muchas veces se reconoce la adicción solo la parte de la sustancia, pero la personalidad para trabajar en ella, para que pueda llegar a haber una autoconciencia, digamos, de sí mismo, se necesita un proceso de mucho autoconocimiento. Y hay personas que están dispuestos a llevar a cabo y hay otros que no. Porque además estamos hablando de que es un proceso, bueno, de mucha valentía. Porque por el camino hay mucha renuncia, hay mucho dolor emocional de por medio, que hay que ir viviendo, muchas consecuencias que trae el consumo, que bueno, que creo que hay que ir aceptándola y sanando mucho malestar que ha generado todos esos años de deterioro, no solamente, repito, a nivel de la persona, ¿no? Sino también de sus familiares. Entonces todo eso, no todo el mundo está dispuesto a ello. A veces la persona no tiene esa constancia, se cree que está mejor de lo que está, porque también, como solemos decir, en la enfermedad del autoengaño, ¿no? Y del olvido, parece que cuando ya no consumo todo va bien, pero no es verdad. O sea, necesito seguir tratándome para que mi persona vaya mejorando día a día. Esto es un crecimiento gradual que necesita ser tratado día a día. Digamos bueno, que las terapias, tanto las de grupo como las individuales o todo tipo de apoyo, forma parte de ese crecimiento y esa medicina, por decirlo así, que necesita un adicto. Yo diría que de por vida, porque al final, bueno, esto es un aprendizaje constante, o sea, no se puede bajar la guardia, por decirlo así. Si indagamos un poco dentro del modelo Minnesota, nos dice que la adicción es una enfermedad crónica, progresiva, que no tiene cura, pero sí tratamiento y que en algunos casos es mortal. Y cuando esto se le puede decir a cualquier adicto que acaba de iniciar el tratamiento, se puede asustar un poco, ¿no? ¿Nos puedes desengranar un poco esto? ¿Por qué se habla de crónica, progresiva? Ujú. Sí, ¿por qué es crónica? Porque en el momento en el que la dependencia se ha desarrollado, ya es de por vida. O sea, digamos que la personalidad tiene que convivir con esa parte adicta, que finalmente esa conciencia que va generando esa conciencia de enfermedad permite que la calidad de la vida del adicto vaya en mejora y el adicto va aprendiendo a convivir con su parte adicta. Pero eso no implica que la recuperación se dé de forma, ya estoy recuperado, ¿no? Se dé de forma determinada, no, sino que es crónica porque es para toda la vida, o sea, nos acompaña. En el momento en el que la dependencia se desarrolla, la adicción ya acompaña a la personalidad forma parte de esa adicción y la adicción de la personalidad, o sea, no se pueden separar, ¿no? No hay una sanación total, pero sí es verdad bueno, que se puede parar. Y eso es lo importante, ¿no? Por eso es crónica, es progresiva, siempre y cuando yo no esté en recuperación, siempre y cuando el adicto no esté en recuperación. La podemos detener. Eso es progresiva siempre y cuando no se esté en recuperación. En el momento en el que la persona entra en recuperación, la detiene. Y desde ahí, pues entonces cuando empieza el crecimiento a una vida constructiva, al igual que estando en activo y estando
como digo, en esa pérdida de control constante, ¿no? Sin esa conciencia de enfermedad, sin esas herramientas, la vida del adicto cada vez va de forma como mucho más deteriorándose a lo largo del tiempo, de manera muy destructiva, pues en el momento en el que empieza la recuperación, el proceso, digamos, que se revierte, ¿no? Entonces, se para y desde ahí se puede trabajar. Nos has hablado antes de un tema muy interesante, que es el tema de las distorsiones cognitivas, ¿no? Cuando una persona pues, percibe la realidad de una forma irreal, ¿no? Ujú. ¿Cómo se trabaja desde la perspectiva de un terapeuta, de una terapeuta, con una persona que coexiste la adicción y la enfermedad mental? Lo que llamamos una patología dual. ¿Cómo se Vale. puede trabajar, Lola? Mm. Pues a ver, la parte cognitiva es muy compleja. Es muy compleja porque estamos hablando de que depende también. Me gusta verlo diferenciando el proceso de cada uno. Digamos que esto es como muy individualizado, independientemente de que el tratamiento sea para todos por igual, de manera global, pero luego la personalidad, junto con sus vivencias, junto con su crianza, junto con la educación que han recibido, sus familiares, el contexto en el que vive, sus creencias, en fin, hay como muchos factores que provocan que tengamos que adaptarnos al proceso de cada uno. Entonces, muy particular. No es lo mismo trabajar con una persona con patología dual que trabajar con una persona que solo tiene una adicción, ¿no? La patología dual se trata de forma pues mucho más cautelosa, por decirlo así, porque bueno, abarca un problema mayor. Si hablamos de cómo trabajamos la parte cognitiva con una persona que no tiene patología dual, que simplemente es la adicción la que ha podido ir deteriorando esa percepción de la realidad, pues bueno, estamos hablando de mucha autoindagación. Al principio trabajamos desde la desintoxicación física, nos vamos yendo a la deshabituación psicológica y luego a la reinserción social, ¿no? Por decirlo así. Vale. En esa parte en la que hay una deshabituación psicológica, cuando vamos trabajando con la conducta de la persona, vamos trabajando también con la autoindagación de sus propios pensamientos. Digamos que la persona necesita cuestionarse mucho el mundo en el que vive. Es un mundo mental en el cual, pues bueno, ha ido fabricando a lo largo del tiempo, que repito, tiene su complejidad, porque esto está muy marcado por las vivencias que ha tenido, los patrones de conducta que ha ido aprendiendo, la educación, creencias que hay de fondo, en fin, entonces todo esto, como digo, es un proceso gradual en el cual se va cuestionando, digamos que se le va llevando a un proceso de autoconocimiento. La persona tiene que ir trabajando el conocimiento de sí mismo, ¿vale? Entonces, dentro de ese autoconocimiento se va cuestionando, pues bueno, esa realidad en la que él vive, ¿no? Está muy ligado también, Guillermo, con lo que es el autoconcepto, la autoestima, la percepción que puede tener de uno mismo, la forma en la que se relaciona con los demás. Entonces, desde ahí, por eso también el modelo Minnesota, ¿no? Hablando un poquito del comienzo, destaca mucho lo que es la convivencia, porque cuando un adicto entra en convivencia con otras personas que le ocurre lo mismo que a él y puede mantener relaciones interpersonales, convive, se identifica y desde ahí la recuperación se da de manera mucho más, bueno, más profunda, ¿no? Con mayor rapidez porque empieza a sentirse integrado. Entonces, al no sentirse diferente, la persona puede mostrarse. Cuando puede mostrarse, desde ahí se le puede ir cuestionando la forma en la que él tiene, repito, de relacionarse, de verse a sí mismo, de ver a los demás, y desde ahí se va trabajando con todas esas distorsiones que por supuesto requiere de tiempo y de mucho trabajo. ¿Qué opinión te merece, Lola, el uso de medicación? El uso de medicación, El bueno, uso de fármacos en la mm, desintoxicación, incluso en la deshabituación. sí, el uso de medicación yo considero que es importante para algunos casos, muy importante, porque bueno, es un refuerzo en el que hay personas que lo necesitan. Por medio de que hay un desajuste químico importante y la medicación lo que va a permitir es que la persona se equilibre, ¿no? Desde ahí, cuando la persona está mucho más equilibrada a nivel químico, entonces se puede ir trabajando mejor, porque si no, prácticamente es imposible en algunos casos.
Mm, yo particularmente, y creo que en general, ¿no? Trabajamos con intentar medicar lo menos posible, porque finalmente, por lo menos desde mi opinión, creo que la recuperación funciona desde la parte terapéutica, desde una manera mucho más humana de tratar al adicto, más que desde el químico, aunque en algunos casos, para que la persona se pueda equilibrar y pueda adentrarse en el proceso, es necesario. Entonces, particularmente, sí, se puede tomar, se necesita a veces tomar medicación. En otros casos, igual la toma tiene que ser la mínima, simplemente para que sea una ayuda, Sí, no puede un haber casos, complemento. en el grupo sanitario te puedes encontrar casos que igual vienen sobremedicados, ¿no? Eso es. Y desde la sobremedicación tampoco se puede trabajar bien con la persona. Por eso considero que esto es tan particular en diferentes tipos de personas que dependiendo del problema que tiene. Sí, eh, entiendo por lo que nos has dicho que uno de los principales trabajos es la conciencia de adicción eso, como enfermedad. Con una persona hipermedicada no se puede trabajar ningún tipo de conciencia, ¿no, Lola? eso es. Para mí la parte, por supuesto, más importante de la recuperación es esa, el poder ir adquiriendo conciencia del problema y poder ir adquiriendo unas herramientas que pueda utilizar para lo que hemos dicho antes, ¿no? Para que la vida de la persona, la calidad de la vida de la persona vaya en mejora. Entonces, conciencia, por supuesto que, vamos, para mí es fundamental, independientemente de que la medicación, repito, es una ayuda que también a veces es importante, ¿no? Porque muchas veces se tiene como cierto rechazo a la medicación y en algunos casos sí que es necesaria. ¿Qué trabajo se hace con la familia? El trabajo con la familia me parece también fundamental, es muy importante, porque la familia desconoce completamente el problema. Entonces, desde ahí, ¿qué ocurre? Que se va generando un patrón muy tóxico también en los familiares, que entra dentro del término codependencia. La familia empieza a adquirir un patrón de mucha ansiedad y una sobrepreocupación y se vuelve, digamos que coadicto del problema del adicto, ¿no? Desde ahí no se ayuda. No se ayuda porque tiende a querer controlar, tiende a querer salvar y no es lo que necesita un adicto. Al contrario, puede perjudicar más que ayudar. Considero repito, la parte familiar es muy importante de que ellos puedan tener conocimiento del problema en el que se están adentrando y permitir que la ayuda sea a nivel terapéutica desde personas bueno, que están formadas para este tipo de problemas. Ellos como apoyo es una parte fundamental, por supuesto. El adicto necesita mucho apoyo emocional y la familia es importantísima en el proceso, pero más de apoyo hay que soltar y permitir que la persona sea tratada, permitir que el adicto se pueda hacer responsable de su recuperación. Y a veces también utilizamos mucho el término de amor duro, porque la familia, repito, entra en un proceso de mucha sobreprotección, ¿no? O ignorancia del problema, que también hay en otros casos, y desde ahí no saben poner límites. Entonces considero que unos límites bien marcados con determinación en algunos casos son muy importantes. Poner límites, poder permitir que la persona toque fondo si es necesario, poder permitir que el proceso de la recuperación de la persona se dé y desde el apoyo correspondiente soltar el control un poco de la recuperación, que es muy complicado, porque la mayoría de las familiares siguen como con esa codependencia sin permitir que la persona se haga responsable. Me estás hablando, Lola, de los familiares y estoy pensando en la relación que hay entre la adicción a las sustancias, ¿no? O el adicto y los familiares, ¿no? Y me has hablado de desconocimiento. El adicto también sufre un gran desconocimiento. Me hablas de codependencia en el caso del familiar, de dependencia en el caso del adicto y de control, ¿no? El adicto también busca controlar las drogas. Entonces, hay muchas similitudes, ¿no? Entre la enfermedad que sufre el adicto, que lo que hace es consumir, y la enfermedad que sufre la familia, que lo que hace es consumir al adicto. Eso es. La enfermedad, digamos que ¿Podemos decir que los familiares también están enfermos? eso es, así es. Considero que la enfermedad lo que enferma a todo el núcleo familiar. O sea, cada miembro de la familia queda afectado
por la adicción en sí misma. Entonces, al igual que el adicto necesita ser tratado, los familiares también, porque también sufren del mismo problema, aunque sea con un distinto enfoque, pero también padecen bueno, de estar en un proceso de mucha ansiedad, de mucho malestar y de mucha necesidad de ayuda. La familia necesita también ayuda. ¿Qué es para ti Reinservida? Para mí Reinservida ha sido un antes y un después en mi vida. Me ha ayudado muchísimo a crecer como persona y laboralmente también, ¿no? Pero como persona, mm, para mí la labor que ejerzo es una labor muy vocacional. Bueno, por hablar así un poco de mí, no me voy a alargar mucho, pero puedo decir que bueno, como muchas personas, pues yo creo que al final todo el mundo está en un camino de lucha y de mucho crecimiento, ¿no? En la vida, hay mucho conflicto. Y yo también he necesitado pasar por mi propio proceso de crecimiento, de conocerme a mí misma, de poder, pues bueno, eh, validar realmente qué quiero entregar a los demás, y desde ahí se me ha dado esta oportunidad de poder servir, ¿no? Porque considero que lo que hacemos en Reinservida es un servicio a los demás, a la calidad de la vida de los demás, y, y desde hecho muy agradecida, porque repito que se me ha dado la oportunidad de tanto de crecer a nivel laboral como personal, y bueno, y eso es lo que puedo, digamos que puedo sacar, ¿no? Puedo llevarme de Reinservida en este momento. Nosotros nos sentimos dichosos de compartir este proceso de crecimiento y de servicio contigo. Nos sentimos dichosos también de poder tener a nuestra disposición este gran abanico de conocimientos que nos has brindado hoy, y quería darte las gracias porque nos hayas charlado con nosotros, que no es fácil ponerse delante de una cámara. Nada, bueno. Quería darte las gracias y decirte que eres una parte fundamental dentro del grupo sanitario, y gracias, Lola. Muchas gracias a ti.